bienvenidos a un nuevo vídeo, y ya saben, yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes compartiendo un poco de chisme, un poco de farándula, sobre todo, muchísima información. Y hoy, prepárense porque les traigo un tema que, literalmente, encendió las redes. Vamos a hablar de nuestra querida Andercel, de Kerem Bürsin, y de una broma que se mandó Ande que dejó a todo el mundo boquiabierto, incluyendo a los fans y a la mismísima novia de Kerem. ¿Están listos para sumergirnos en este mar de drama, amor y, por supuesto, mucho chisme? Pues agarren sus palomitas porque esto va a estar bueno. Para los que son nuevos por aquí, bienvenidos. Este es el lugar donde nos encanta hablar de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, desde las últimas tendencias hasta los detalles más jugosos de la vida de nuestros famosos favoritos. Si les gusta el chisme, el análisis de la farándula y estar al día con todo lo que sucede, están en el lugar correcto. Así que, antes de que empecemos a destapar todo este asunto, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay algo interesante que comentar. Y hablando de interesantes, ¿están listos para descubrir qué fue exactamente lo que pasó? Vamos allá. Todo comenzó con una simple broma, o eso parece. Andercel, la actriz turca que conquistó nuestros corazones con su papel en Love is in the Air, o Sen Kalkam, para los que prefieren el idioma original, y Kerem Bürsin, su coprotagonista en la serie, formaron una de las parejas más queridas y mediáticas de la televisión. Su química era innegable, y los rumores sobre un romance en la vida real no se hicieron esperar. Y claro, ¿quién no quería que esos dos estuvieran juntos? Eran la pareja perfecta. Y bueno, por un tiempo, la realidad superó la ficción, y Ande y Kerem estuvieron juntos, enamorados, y haciendo suspirar a miles de fans alrededor del mundo. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el amor no siempre es para siempre. La relación terminó, y cada uno siguió su camino. Kerem Bürsin, actualmente, está en una relación con la actriz turca, y también cantante, Debrim Özkan. Y Ande está feliz y trabajando en diferentes proyectos. Y aquí es donde la historia de hoy se vuelve aún más jugosa. Ahora, la broma que encendió las redes, ocurrió en un evento, una entrevista o quizás en las redes sociales, aún no está completamente claro. Lo que sí es un hecho es que Ande hizo un comentario, una broma, algo sutil, pero que fue interpretado de muchísimas maneras. Los detalles exactos varían según la fuente y la interpretación, pero la esencia de la broma era una alusión a su pasado con Kerem, o quizás una referencia a algo que solo ellos dos entenderían. Y aquí, mis amores, es donde la intriga comienza a apoderarse de nosotros. La reacción de los fans fue épica. Las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, TikTok, todo el mundo hablaba del tema. Los fans de Ande y Kerem, esos que todavía soñaban con una reconciliación, se emocionaron muchísimo. Empezaron a especular sobre si esto significaba algo, si había esperanzas de que volvieran, si Ande aún sentía algo por Kerem. Un caos. Los hashtags como #Ande Kerem Forever, #Sen Kalkapimi Reunión, y #Ande Bromeando volvieron locos a los algoritmos de las plataformas, llenando las pantallas de fotos de la pareja, edits románticos y análisis exhaustivos de cada palabra y gesto. La nostalgia, mis queridos, es un motor poderoso, y la esperanza de revivir un romance amado es un combustible que alimenta el fervor de los fans. Pero la cosa no terminó ahí. La novia de Kerem Bürsin, Debrim Özkan, también reaccionó. Y aquí es donde el asunto se puso aún más interesante. La reacción de Debrim fue, discreta, pero evidente. No hizo un gran drama público, no salió a pelear ni a insultar, pero sí dejó ver que el comentario de Ande no le había hecho mucha gracia. Quizás un me gusta a un comentario crítico, o una sutil publicación en sus redes que dejaba entrever su sentir. Las redes sociales son un arma de doble filo, ¿no?
Puedes decir mucho sin decir nada directamente. Las miradas de Debrim, plasmadas en fotos y vídeos, transmitían una mezcla de sorpresa, incomodidad y, tal vez, un toque de celos. La prensa turca se apresuró a analizar cada movimiento de Debrim, buscando indicios de su estado emocional. ¿Estaba molesta? ¿Lo ignoraba? ¿Estaba preocupada? La incertidumbre solo alimentaba la especulación. Los medios turcos, por supuesto, también se hicieron eco de la noticia. Periodistas y comentaristas de farándula analizaron cada palabra, cada gesto, cada me gusta. Empezaron a especular sobre la relación entre Hande, Kerem y Debrim, y a preguntarse si esta broma podría causar problemas. El drama estaba servido. Las portadas de las revistas se inundaron de fotos de los tres involucrados, con titulares sensacionalistas que prometían revelar secretos y tensiones. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de debates, con defensores de Hande, de Kerem y de Debrim enfrentándose en discusiones acaloradas. Los expertos en farándula analizaban el lenguaje corporal, las expresiones faciales y las declaraciones públicas, tratando de descifrar la verdadera naturaleza de la situación. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Hande? Aquí es donde la información se vuelve un poco difusa, porque, como les digo, los detalles varían. Algunos dicen que fue una simple broma sobre un recuerdo de la serie, algo interno que solo ellos dos entenderían. Podría haber sido una referencia a un diálogo icónico, a un momento divertido en el set, o a un gesto especial que compartían. Otros aseguran que fue un comentario más directo, con una clara alusión a su relación pasada. Tal vez una indirecta sobre lo que pudieron haber sido, o una declaración de que todavía existe un vínculo especial entre ellos. Lo cierto es que, sea lo que sea, encendió la mecha y desató una ola de reacciones. Fuentes cercanas a Hande han sugerido que la broma fue simplemente un intento de mostrar su buen sentido del humor y su relación amistosa con Kerem. Argumentan que no había malas intenciones ni deseos de causar daño. Sin embargo, otros creen que Hande buscaba, de alguna manera, llamar la atención y avivar el interés en ella. No es un secreto que la farándula se alimenta de la controversia, y un poco de drama siempre ayuda a mantener a los famosos en el candelero. Lo que sí podemos analizar es el contexto. Hande Erçel es una actriz muy profesional y siempre ha mantenido una imagen impecable. Es una mujer inteligente, consciente de su impacto en la sociedad, y muy cuidadosa con lo que dice y hace en público. Entonces, ¿por qué haría una broma que podría generar polémica? ¿Fue un error? ¿Fue intencionado? ¿Buscaba generar atención mediática? ¿O simplemente fue un comentario inofensivo sacado de contexto? La carrera de Hande ha ido en ascenso desde Love is in the Air. Ha protagonizado otras series exitosas, ha sido imagen de marcas internacionales y se ha convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Su imagen es muy importante, y cualquier paso en falso podría afectar su reputación y sus oportunidades laborales. Por eso, es aún más intrigante la razón detrás de esta broma. ¿Fue un descuido? ¿Una estrategia bien calculada? ¿O simplemente un momento de ligereza que fue malinterpretado? Lo que sí está claro es que, en el mundo del espectáculo, todo se magnifica. Un simple comentario puede convertirse en un titular, una broma en un escándalo, y una reacción en un drama. Y en este caso, creo que Hande subestimó un poco el impacto que sus palabras podrían tener. La viralidad de las redes sociales es implacable, y cualquier cosa que se comparta en línea puede llegar a millones de personas en cuestión de minutos. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Bueno, primero, que las redes sociales nunca olvidan. Una vez que algo se publica, se queda ahí para siempre. Segundo, que el mundo del entretenimiento es un juego peligroso, donde la imagen pública lo es todo. Y tercero, que la nostalgia puede ser muy poderosa. Los fans de Hande y Kerem,
A pesar de que su relación terminó, aún los adoran como pareja, y cualquier cosa que se diga o se haga en relación a ellos, siempre va a generar mucho interés. La fantasía de un reencuentro, la esperanza de revivir la magia de Love is in there, son sentimientos fuertes que impulsan la atención de los fans. Además, también podemos reflexionar sobre la importancia del respeto. Ande, independientemente de sus intenciones, debe tener cuidado con las bromas que puedan ofender a otras personas. Aunque sea una figura pública, y aunque haya compartido un pasado romántico con Kerem, es importante que considere los sentimientos de la actual pareja de él. Y por otro lado, Debrim Özkan también respondió con mucha clase, mostrando que la madurez es fundamental. Su actitud, ante la situación, fue un ejemplo de elegancia y compostura. Optó por no alimentar el drama, y mantuvo la compostura frente a la tormenta mediática. La situación también nos recuerda la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Las parejas de famosos están constantemente expuestas al escrutinio público, a la presión de los medios y a la tentación de otras personas. Es difícil mantener una relación estable en un entorno donde la fama y la atención pueden ser más importantes que el amor. La broma de Hande, ya sea intencionada o no, puso a prueba la solidez de la relación de Kerem y Debrim. Y ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande se equivocó con la broma? ¿Creen que la reacción de Debrim fue justa? ¿Todavía sueñan con una reconciliación entre Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan y debatir sobre estos temas. ¿Creen que Hande buscaba llamar la atención? ¿O simplemente fue un comentario inocente? ¿Y qué harían ustedes en el lugar de Debrim? ¿Se quedarían callados, o tomarían alguna medida? En fin, amigos, creo que hemos cubierto los puntos principales de este chismecito. Hemos hablado de Hande, de Kerem, de la broma, de las reacciones, y de todo el drama que generó. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. La verdad, me encanta hablar de estos temas con ustedes, porque sé que son tan fanáticos del mundo del entretenimiento como yo. Antes de irme, quiero resumir brevemente los puntos clave que tocamos hoy. Primero, vimos la broma de Hande, la cual fue la chispa que encendió las redes. Luego, analizamos las reacciones de los fans y de la novia de Kerem, Debrim Özkan, quien, con su discreción, hizo que el asunto fuera aún más intrigante. Y finalmente, reflexionamos sobre el impacto de las redes sociales en la vida de las celebridades. Además, también discutimos la importancia del respeto en el mundo del espectáculo y cómo la nostalgia puede influir en las percepciones del público. Ahora, profundicemos un poco más en las consecuencias de esta broma. ¿Cómo ha afectado esto la imagen de Hande? ¿Podría tener un impacto en sus futuros proyectos? ¿Y cómo ha afectado la relación entre Kerem y Debrim? ¿Se han distanciado, o han salido fortalecidos de esta situación? En cuanto a Hande, la situación ha generado opiniones divididas. Algunos la critican por ser irrespetuosa e inmadura, mientras que otros la defienden, argumentando que simplemente fue un comentario inofensivo. La imagen de Hande, construida con tanto cuidado, se ha visto un poco empañada, pero es probable que el tiempo y sus futuras acciones ayuden a restaurar su reputación. La forma en que maneje la situación en el futuro será clave. ¿Pedirá disculpas? ¿Ignorará las críticas? ¿O simplemente seguirá adelante con su vida y su carrera? Las decisiones que tome determinarán cómo el público la percibe. En cuanto a su trabajo, es posible que algunos patrocinadores o productores se muestren cautelosos a la hora de trabajar con ella, al menos por un tiempo. La controversia puede ser un arma de doble filo, y es importante para las empresas asociarse con figuras públicas que representen sus valores y que no generen problemas de imagen. Sin embargo, Hande es una actriz talentosa y con una gran base de fans, lo que podría compensar cualquier impacto negativo.
En cuanto a la relación de Kerem y Debrim, la situación ha puesto a prueba su estabilidad. Es posible que hayan tenido una conversación seria sobre lo sucedido, y que hayan llegado a un acuerdo sobre cómo manejar este tipo de situaciones en el futuro. Tal vez, la broma de Ande les haya servido para fortalecer su vínculo, demostrando que pueden superar juntos los desafíos que se presenten en su camino. O tal vez, la situación haya creado tensión entre ellos, y haya sembrado dudas en su relación. Solo el tiempo dirá. Es importante destacar que, aunque la broma de Ande haya generado mucho revuelo, no es el fin del mundo. Los escándalos en el mundo del espectáculo son frecuentes, y las celebridades suelen salir adelante, con el tiempo, siempre y cuando aprendan de sus errores y se mantengan fieles a sí mismos. La madurez, la profesionalidad y el respeto son cualidades importantes en el mundo del espectáculo, y son fundamentales para mantener una imagen positiva y construir una carrera exitosa. Y, por último, no podemos olvidar el papel de los fans en todo esto. Los fans son la base de la fama, y sus reacciones pueden influir mucho en la vida de las celebridades. Los fans de Ande y Kerem, por ejemplo, siguen soñando con su reencuentro, y cualquier cosa que se diga o se haga en relación a ellos, siempre va a generar mucho interés. La nostalgia es un sentimiento poderoso, y la esperanza de revivir un romance amado es un combustible que alimenta el fervor de los fans. Los fans son una fuerza importante, y las celebridades deben tener en cuenta sus sentimientos y expectativas. El futuro de Ande, Kerem y Debrim está por escribirse. Los próximos meses serán cruciales para ver cómo cada uno de ellos maneja las consecuencias de la broma. Las decisiones que tomen, los proyectos en los que participen y las relaciones que construyan, determinarán su destino en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan mantenido entretenidos con este chisme. Como siempre, me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan, qué opinan y qué les gustaría que cubriera en futuros vídeos. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Cómo creen que evolucionará la situación? ¿Quién creen que tiene la razón? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like. Compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.